Seguimos con la temporada de publicaciones en video sobre la literatura de la Segunda Guerra Mundial. Ya hablamos sobre la literatura que habla de los niños en la guerra, también de los autores de la Segunda Guerra Mundial, mencionamos algunas curiosidades y hoy nos toca hablar sobre la influencia de la literatura en el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial. Soy Sergio Pérez, profesor de literatura, y hoy en nuestro videoblog semanal seguiremos hablando de un periodo difícil, cruel y terrible para la humanidad. Antes de 1939, año en el cual comienza la Segunda Guerra Mundial, había un tipo de literatura muy nacionalista en algunos países europeos. En el periodo entre 1920 y 1939, podría decirse, la literatura se dividió entre aquellos que eran adeptos a los gobiernos socialistas y fascistas europeos y aquellos disidentes que eran perseguidos por ese mismo gobierno. Pero también es necesario establecer que el género policíaco de la mano de Arthur Conan Doyle y de Agatha Christie era también muy popular en aquella época. Y en el caso de Agatha Christie fue quizás la primera autora de ese siglo que creó un libro con superventas, o como después se conocería, bestseller, con su obra llamada 10 negritos. Pero hablemos primero de la literatura en el periodo que comprende de 1920 a 1930. En este periodo, los escritores querían olvidar los estragos de la Primera Guerra Mundial. Esta había acabado con gran parte de Europa, dejando desolación a su paso. Es por esta razón que comenzaron a escribir un tipo de literatura alejada de la realidad. Es ahí cuando nace el surrealismo, un movimiento de vanguardia. Este era un movimiento artístico que impulsaba lo irracional y lo onírico. En este movimiento está André Breton y podría de pronto también incluirse a Virginia Woolf. Luego vendrían otros movimientos no tan optimistas, eran más pesimistas, que desarrollaban el tema de la nostalgia. Algunos de estos escritores estuvieron inmersos en la Primera Guerra Mundial y recordarían en sus letras lo que había sido participar en ella. Entrando casi a la década de los años 30, de cierta forma, la literatura estaba dejando atrás el pensamiento de la guerra. Sin embargo, los primeros años de este periodo surgió una literatura más reflexiva, que sería el preámbulo al existencialismo, que fue una corriente literaria de vanguardia, surgida después de la Primera Guerra Mundial. Estaba orientada al análisis de la condición humana y a las emociones. Pero los escritores que promovieron estos movimientos estaban marcados por los gobiernos. Algunos fueron adeptos y se les permitió replicar sus obras. Otros tuvieron que marcharse o exiliarse y publicar sus libros en otros países. Por esta razón, los lectores de los países socialistas y fascistas solo leían un tipo de literatura escogida y permitida. Nunca tuvieron en sus manos obras antisocialistas y antifascistas. Podría decirse que este tipo de literatura era más de propaganda política que de calidad. En 1925, Hitler, estando en la cárcel, publica su libro Mi lucha. Inicialmente no fue tan exitoso como él esperaba, pero después, poco a poco, fue adquiriendo reconocimiento en Alemania. Y en 1933, cuando Hitler asume el poder, este libro se convirtió como una especie de Biblia para el partido político nacional socialista. Esto influyó mucho en los alemanes y en su aceptación del antisemitismo. Este libro, asociado con los movimientos de vanguardia y los libros permitidos en los países socialistas y fascistas, hizo que la misma población aceptara fácilmente las ideologías radicales que dieron comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Es por esta razón que cuando leemos siempre debemos tener un pensamiento crítico
sobre lo que leemos, o de lo contrario, podríamos repetir la historia que dio comienzo al conflicto más sanguinario de la historia. Recuerden, mis queridos amigos, que la lectura nos hace pensar y ser más críticos de nuestra sociedad. Los espero en mi próximo video.